La importancia de la memoria histórica radica en que nos ayuda a mirar el pasado realizando además el esfuerzo de recuperar aquello que de esencial contiene. Apunta a un universo de referencias y en nuestro caso apunta a una de manera especial, la vocación amigoniana a la que fuimos llamados religiosos y laicos en diferentes momentos de la historia para continuar esta obra querida por Dios. Por eso, la historia de la pedagogía amigoniana es mucho más que la historia de nuestra labor pedagógica. Es ante todo la historia de la vocación de nuestra congregación y es, en definitiva, la historia de una llamada, la de Dios, y de una respuesta, la nuestra. Nuestra misión sería solo un conjunto de obras sociales si no tuviera en su núcleo central la palabra de Dios, cuya voz sigue resonando en todo aquello que realizamos en el presente. El alma, no lo olvidemos, no está en la actividad misma, sino en el porqué y en el para qué de todo aquello que hacemos. El 22º capítulo general encomendó al gobierno general en el tercer acuerdo que diera los pasos necesarios para la elaboración de un nuevo manual pedagógico y agrega al final del 3.2 que en el mismo se transparente el alma amigoniana a todas las culturas en las que está presente la congregación. Por eso consideramos la importancia de iniciar esta tarea desde el proceso de recuperación de la memoria histórica de nuestra pedagogía, de manera que podamos dejar a las generaciones futuras este regalo. La publicación de este libro, escrito por nuestro hermano Juan Antonio Vives, a quien agradecemos este valiosísimo aporte, sea para todos los amigonianos una oportunidad para crecer en nuestra identidad, apasionarnos con nuestra misión de vida, amar nuestra vocación, honrar a quienes nos precedieron y no perder nuestra memoria histórica. Necesitábamos esta obra para tener ese compendio, para conocer mejor la pedagogía amigoniana, yo diría de manera transversal, en los diferentes ámbitos de aplicación. Histórica sí, pero en sus diferentes ámbitos de aplicación. Desde mi punto de vista, Historia de la pedagogía amigoniana es una obra de obligada lectura para cualquier amigoniano y amigoniana, especialmente para los laicos, porque entiendo que saber de dónde venimos nos ayuda a comprender quiénes somos. ¿Qué me gustaría destacar especialmente de esta obra? En primer lugar, su estructura. Diríamos que tiene un planteamiento transversal de la historia amigoniana en los diferentes ámbitos de aplicación. Empezamos con los primeros centros, la educación paternal, la colaboración con centros oficiales de España, la colaboración con centros oficiales de Colombia y también de otros países. Pero también recoge la importante tarea amigoniana en la enseñanza reglada, con especial interés por la formación profesional, siendo pioneros en este campo. Pero no acaba ahí su impacto en la educación, sino que tenemos que ver también su llegada a la universidad, con la fundación de la Universidad Luis Amigó en Colombia, pero también en nuestro entorno la Cátedra Luis Amigó en la Universitat de Valencia. De la obra destacaría en primer lugar el trabajo de documentación, de investigación y de síntesis que el padre Vives ha realizado y que, como siempre, con una prosa brillante y poniendo corazón a cada una de las palabras que escribe, ha sido capaz de sintetizar, de plasmar en algo más de 700 páginas toda la historia, incluso la prehistoria de nuestra pedagogía, de la pedagogía amigoniana. Me ha gustado también que refiera citas textuales del padre Luis Amigó y también de algunos pedagogos amigonianos, algunas escritas en el siglo XIX, porque al leerlas me daba cuenta que muchas de las reflexiones, muchos de los consejos, muchas de las directrices siguen vigentes hoy y las aplicamos
con los chicos y las chicas con los que compartimos día y vida. Para mí es una confirmación de que nuestra historia, que a lo largo de nuestra historia hemos sabido mantener la esencia. Destacaría también cómo la pedagogía amigoniana, los amigonianos, han tenido un impacto muy potente a lo largo de su historia en las instituciones, en la promulgación de leyes y sobre todo en las personas, en los chicos, chicas, familias con las que hemos trabajado y a las que se han atendido históricamente, pero también con los laicos amigonianos, entre los que me incluyo. Al leer la obra también te das cuenta de cómo nuestra pedagogía ha sido capaz de trascender fronteras, de germinar en otros países del mundo entero y cómo se ha adaptado a nuevos contextos, a nuevas realidades, a nuevas culturas. Quiero centrarme un poco más en lo que el padre Vives denomina en la introducción un poco de prehistoria. Y quiero centrarme aquí porque veo que es una investigación muy original, que no teníamos antes en otras historias de la pedagogía amigoniana. Y esta prehistoria de la que habla el autor se sitúa en el siglo XIX y, como no podía ser de otra forma, en relación con las cárceles, con la mejora o los cambios en la forma de tratar a los presos en las cárceles españolas. Y quiero decir exactamente lo que dice el padre Vives, porque yo no lo sabría decir mejor, y hace referencia a esta prehistoria cuando dice: al ir surgiendo en distintas latitudes del planeta sistemas que, superando con decisión lo meramente punitivo, buscaban sinceramente la recuperación humana del encarcelado y su rehabilitación social. Realmente aquí vemos ya dos aspectos claves de la pedagogía amigoniana. Uno es el concepto de humano, de humanismo, de la persona, y el objetivo fundamental, la reinserción social. Cómo la perspectiva histórica que ofrece el padre Vives en esta obra nos ayuda a poner en valor la visión del padre Luis Amigó y a poner en valor el esfuerzo de todas aquellas personas que han sabido continuar con esfuerzo, con su legado y con su obra, adaptándose a los nuevos tiempos. Estos sistemas surgen en diferentes países, pero el padre Vives quiere centrarse en Valencia y en la aportación que el coronel Montesinos hace en esta época. Y dice exactamente: tienen como común denominador estos nuevos enfoques en las cárceles para tratar a las personas que estaban allí cumpliendo una medida judicial, tienen como común denominador la progresividad y gradualidad del tratamiento, que se organiza en torno a etapas que van premiando la superación del preso hasta que éste llega a alcanzar, según los casos, su total libertad, y que se prolonga incluso de alguna manera hasta acompañarle y ayudarle en su posterior reinserción social. Creo que esta cita nos vale perfectamente para describir a grandes rasgos la metodología amigoniana, a través de esa confianza en el ser humano, ese progreso paulatino que se va desarrollando hacia ese objetivo de realización personal y, por tanto, reinserción social. Este sistema del coronel Montesinos, el padre Vives, resalta cómo tuvo un impacto internacional a través del primer Congreso Penitenciario Internacional que se celebró en Londres en 1872. Ahí el lema dice: la prisión solo recibe al hombre, el delito se queda a la puerta. Aquí, en esta frase, nos valdría perfectamente para describir la gran humanidad que impregna el sistema y la obra amigoniana. Como laica amigoniana me gustaría hacer una mención especial al capítulo 10, que tiene por título Pedagogía amigoniana enriquecida por seglares. De alguna manera, los laicos hemos formado siempre parte del mundo amigoniano, pero es verdad que durante mucho tiempo solo como maestros de taller o maestros de escuela,
y no la acción pedagógica directa era dedicada exclusivamente a los religiosos amigonianos y era así por convicción. Con el transcurrir de los años y con el devenir de algunos acontecimientos, los religiosos comienzan a explorar la idea de que los laicos puedan pasar a la acción pedagógica directa, a la encomienda pedagógica. No fue un proceso fácil, tampoco fue un proceso rápido, pero quebradas las primeras resistencias y sabiendo, dándose cuenta que habían muchos laicos formados académicamente en el ámbito de la educación, creyeron que igual era posible que conjugando toda la formación con una buena transmisión de la esencia, de los valores y de la identidad amigoniana, los laicos pudiéramos continuar con el legado de Luis Amigó que hasta entonces solo habían desarrollado los religiosos. Sigue también con la importante tarea de la Escuela de Educadores, necesaria para continuar esa formación permanente de los educadores amigonianos y también formar a los nuevos educadores que van a formar a los más pequeños, desde los más pequeños a los más jóvenes, y que van a seguir desarrollando esta metodología y esta forma de educar a la persona. La obra tiene diferencias esenciales con el manual de la historia. Y entre estas diferencias esenciales, a mí me gustaría subrayaros ahora estas tres. La primera es que mientras el manual sigue una narración diacrónica de la historia de la congregación, es decir, en la forma en que se van produciendo los acontecimientos a través del tiempo, en esta obra se expresan, se matizan, se estudian los acontecimientos pedagógicos a través de ámbitos de actuación que, entrecruzándose en el tiempo, permiten un acercamiento más unitario y nítido a los distintos y complementarios ambientes en que se ha ido encarnando la pedagogía amigoniana. Otra gran y esencial novedad es que esta historia de la pedagogía amigoniana se trae en sus textos explícitamente textos pedagógicos, todos los textos pedagógicos del padre fundador, de la primera sistematización de la pedagogía amigoniana realizada por el padre Domingo de Alboraya, recogiendo la experiencia pedagógica de la escuela de Santa Rita, y también de la segunda sistematización, obra ya del padre Vicente Cabanes, en la que recoge la experiencia educativa de la Casa de Amurrio y el enriquecimiento que la pedagogía amigoniana ha ido experimentando a través de su relación con otras escuelas europeas que fueron conocidas a través de los viajes de estudio. También se recogen textos importantes relativos al caminar de algunas de las casas más significativas en los distintos ámbitos. Por ejemplo, se recoge el primer caminar de la Casa de Caldeiro y del Asilo San Antonio de Bogotá, que se encuadran dentro del ámbito de la protección. Se recogen también textos importantísimos de otras casas que han tenido una incidencia especial en el devenir de la pedagogía amigoniana. Textos que nos hacen ver que, manteniendo lo fundamental de la pedagogía amigoniana, al mismo tiempo la pedagogía amigoniana no ha sido transmitida petrificada, sino evolutivamente, es decir, se ha ido adaptando a los distintos ambientes, a las distintas culturas, a las distintas necesidades de muchachos y muchachas concretos en un momento determinado de la historia. Es decir, la creatividad de la pedagogía amigoniana, que es importantísimo resaltar. Entre estos textos, el primero y fundamental para mí es los que se traen
al tratar la casa de Fontidueño. También importantes los que se traen al tratar las primeras presencias en distintas naciones, como pueden ser Argentina, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y México, por nombrar algunas de ellas que a mí me parecen como más importantes. También hay una tercera distinción entre un manual de la historia y esta historia de la pedagogía amigoniana, es que mientras la historia de la congregación, la manual de la historia de la congregación, se centra mucho en la actuación de los religiosos en las distintas comunidades, se traen nombres de superiores, directores, comunidades que han iniciado la presencia, es decir, hay muchos nombres de religiosos e incluso de seglares. Este libro ha sido concebido más bien para centrarse en el hecho pedagógico en sí. Es para mí una satisfacción tener entre mis manos esta reciente historia de la pedagogía amigoniana escrita por el padre Vives. Realmente es una historia de la pedagogía amigoniana que para aquellos que no la conocen, pues tienen la oportunidad de entender, de comprender y de estudiar claramente sus objetivos y su metodología desde sus orígenes hasta la actualidad. Realmente encontramos el importante principio de la pedagogía amigoniana centrada en el ser humano, centrada en la persona, centrada en su dignidad, en su valor y en su capacidad.